¿Qué tal? Esta tarde nos visita Francisco Paco Mugiro. Vamos a hablar de su última entrega, La encrucijada de lo cotidiano. Paco, ¿cómo estás? Pues muy bien, César, muy agradecido que me hagas una entrevista. Yo no me lo esperaba, pero bueno, me alegro mucho estar acá. No, encantado. Además, voy a usar como referencia dos entrevistas que ya viste. Has estado con dos personas entrañables, Raúl Tola, Javier Torres. Sí, Y el tema que tenemos es la presentación de tu libro, La encrucijada de lo cotidiano. Feria del Libro, 24 de julio. sí, señor. Vamos a comenzar en orden. Porque el libro está en desorden. ¿Cómo nace la idea de recoger lo que hay aquí? Son 20 años de textos que usaste en las editoriales de radio, compiladas en Sí, orden, sí, de las más recientes a las sí. primeras. Pues, como dije ayer en la presentación, a mí me han hecho comunicador. Yo no era, me han hecho. Primero porque estuve en la Fundación de Radio Cutibalú de Piura y después porque he estado 20 años de director de Radio Marañón. Entonces el director de una radio tiene que decir algo, tiene que dar línea, tiene que... Bueno, entonces cuando había acontecimientos importantes, yo escribía una editorial. Y esa editorial la mandaba a algunos periódicos, pero no mucho. Pero sí la mandaba a 100 amigos que la repartían por sus redes. Bueno, nada más. Y así he ido escribiendo por yo creo que unas 300 o 350, una cosa. Y a las personas que me habían leído dijeron, Paco, ¿y por qué no las publicas? Paco, ¿y por qué no las publicas? Digo, bueno, no se me había ocurrido, pero bueno. Entonces, algunas personas pues contrataron a un muchacho, a Jorge Ramírez, que me las ordenó por año, todas, y coincidió que ese año yo había dejado ya el trabajo de Radio Marañón, me iba a España, coincidió que me encerraron, la pandemia me encerró 3 meses en un sitio donde me cogió, que me cogió en una casa de espiritualidad de los jesuitas en Manresa, en Barcelona, en Cataluña. Y entonces en esos 3 meses pues me dieron tiempo para leerlas, evaluarlas, corregirlas y ya. Mira, siempre que enfrentamos un libro como este, en el que se recogen cosas que están escritas y que se respetan en su texto original, pasan por la mente del lector muchas cosas. Lo primero es que está o tiene en las manos una historia de vida. O sea, que hay un testimonio entero de lo que has hecho. Sí, Y- pero lo segundo que me mueve además mucho en los textos que has publicado aquí son estos diferentes planos, porque aquí estás tú, sacerdote jesuita, con mucha actividad pastoral, también social, pero además se lee entre las páginas a tus interlocutores. Tú estás escribiendo y leyendo en radio para alguien. sí. Hay un otro, una otra, un pueblo, personas que te preocupan. ¿Cómo se produce ese ir desde la pastoral, eres sacerdote, insisto en decirlo, a la actividad de la comunicación laica, social? Sí, totalmente, pero la Radio Marañón es una radio, no decimos religiosa, sino una radio evangelizadora que promueve los valores del Evangelio. Entonces, yo me dirigía al público objetivo. El público objetivo podía ser todo, podía ser los campesinos, podían ser la gente de Jaén, podía ser la gente de Lima, podía ser... Pero era un público objetivo un poco amplio, bastante amplio, pero procuraba que mi lenguaje fuera entendible para todo el mundo. O sea, que no usaba muchas palabras técnicas ni nada, sino que iba directamente para que la gente lo entendiera. Incluso algunas cosas las explicaba ya, para que la gente lo entendiera. Y bueno, pues era... También yo creo que tenían intención, pues, de crear conciencia, de crear opinión pública, y entonces eran un poco como intención educativa, algo así, como decir, bueno, ante esta situación hay que decir algo, no se puede uno quedar callado. Entonces, a veces es un grito que me salía a mí, a veces era una necesidad que tenía de decir algo y otras veces de aclarar cosas que estaban oscuras y que no me gustaba que pasaran. Por ejemplo, en los distintos gobiernos, tanto de Alan como de Toledo, de cualquiera, que no me gustaba que pasaran. No sé, por ejemplo, Alan García decía siempre,
y crecemos, y crecemos, y crecemos, pero el crecimiento no es desarrollo. Entonces explicaba qué es crecimiento y qué es desarrollo, ¿se da cuenta? Bueno, entonces esas cosas a mí me provocaban, me provocan también, y cosas que pasan actualmente en el mundo también te provocan. Entonces estas editoriales están hechas de ese estímulo, de ese espíritu. No sé. Y es como una secuencia, ¿no? Aquí encuentra uno tus reflexiones cuando renunció Fujimori, cuando cayó Montesinos, Sí, cuando se le detuvo. Están las Torres Gemelas. sí, por Y supuesto. uno va yendo evento por evento. Bagua creo que es un tema central Sí, al que dedicas varias columnas. sí, porque todos los años el día 5 de junio, que el 2009 fue el baguazo, para mí hay un antes y un después. Y además la curva del Diablo está a 20 kilómetros de Jaén. Claro. Y nosotros estuvimos presentes y la Radio Marañón estuvo muy presente en eso, apoyando a los nativos, a los aguajún. Entonces, todos los años le dedicaba una editorial. Y Porque sigue, además, sí, el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente. para paradoja. Paradoja, totalmente. Y sigues procesos. En el caso del Baguazo, hay escritos tuyos sobre el evento, sobre lo que ocurre después del evento, sobre el proceso judicial que transita Sí. por el evento, y es además un ir y venir sobre ese evento que tiene tanta carga de violencia y de dolor, y sobre tus preocupaciones por el ambiente, que son otro eje que atraviesa el libro. Por el ambiente y por el desencuentro que hubo como país. Porque los nativos recién se estaban integrando al Perú oficial, recién. El año anterior, el 2008, habían estado en el puente Corral Quemado, ya diciendo, oiga, apúrense con la ley. Y estuvo la ley un año, hasta el 5 de junio. Y el 5 de junio, por una treta del APRA, que iba a aprobar la ley, y no esperaron, y empezó el Congreso ese día, la votación empezó en punto. Y no habían llegado los congresistas de Humala, porque el problema era Humala, que era nacionalista y se presentaba como nacionalista. Entonces, no querían darle ese caramelo, el APRA. Y entonces mandaron mandaron la ley a la comisión otra vez. El día 4 y el día 5 fue el Pero a mí me pareció que hubo un desencuentro de país, porque los nativos salían al Perú oficial, decían, tenemos DNI, ya, tenemos DNI, somos fulano, y lo reciben así, nunca se lo esperaron. Los nativos decían, ¿por qué nos pegan balas? No somos ecuatorianos. Entonces, a mí me pareció un fracaso total, pero total, como país, y un desentendimiento total de Lima frente a esas. Y lo digo en las editoriales todas. Desde Lima no se entiende. Entendieron Bagua como podían haber entendido Guarmey o Chepén, que eran unos campesinos que salían a pelear por 2 soles para el precio del café. Y no, señor. Eran aguajún, descendientes de los jíbaros, que son la etnia más violenta de la selva, de las más violentas, y que no estaban peleando por 2 soles, estaban peleando por su tierra, por su territorio, que es su vida, la vida de sus comunidades. Y no era cualquier cosa. A mí me habían dicho, los nativos me habían dicho, Santiago Manui, que ya murió, me dijo, Alan García no se da cuenta, nosotros podemos estar desunidos, pero cuando nos tocan el territorio, nos unimos todos. Y es verdad, desde enero estuvieron unidos toda la selva del Perú estuvo unida por eso. Entonces era su territorio, es su vida. ¿No ve que ellos no tienen casa? Su casa. ¿Qué es su casa? Su casa es la selva. Su casa es el territorio. Tienes también una columna dedicada al momento en que se fue Santiago Manuín. Sí, también tengo se fue un dirigente, digo. Sí. ¿Cómo lo recuerdas? Pues yo lo recuerdo como una persona equilibrada, de consejo, con una sabiduría.
con sabiduría, de esas personas que tienen maduras, que tienen sabiduría. Y yo no es que hablara mucho, pero cuando venía por Jaén, él me visitaba a mí, o yo cuando iba al Nieva lo visitaba a él. Y era una persona de consejo, era una persona muy válida y muy representativa. Y con mucho, claro, era su pueblo. Dijiste hace un momento, y lo anotas en tus textos, que en la historia reciente hay un antes y un después de Sí. Bagua. ¿Cómo es el después de Bagua? ¿Cuánto crees que nos hemos atascado ahí o cuánto podríamos haberlo superado o empeorado aún? Pues yo creo que él, por lo menos oficialmente, se ha atascado ahí un poco. Porque yo creía que, bueno, estos señores han dicho aquí estamos y aquí somos. Y no somos salvajes, como los han dicho muchas veces, ni personas de segunda, ni nada. Aquí estamos y aquí somos. Y nosotros somos pueblos originarios. Pueblos originarios es que son antes de nosotros, que son antes de Lima, que son antes de los incas, que son antes. O sea, nosotros tenemos que pedir permiso para entrar. No ellos tienen que pedir permiso para venir. Y aquí pasa lo contrario. Los originarios parece que somos nosotros, que es Lima, y ellos son los, como dijo Alan García, ciudadanos de segunda, o perros del hortelano. Criticaste mucho el perro del Sí, hortelano. claro, Dijiste, muchísimo. el perro del hortelano entró ladrando. Sí, claro, claro, porque es verdad. Es que no se considera. Ellos lo tienen muy en cuenta. Nos han llamado perros del hortelano. Y lo que estamos haciendo es defendiendo al país. Claro. Y esas heridas, Paco, encuentras que puedan ser reparadas. Es como si estuviéramos rotos en nuestra relación interna, ¿no? Sí, pero es que yo creo que no es reparable, porque no están reparando, porque ahora el Congreso se ha propuesto una ley, se iba a proponer una ley que no sé si se llamó, pero el primer ministro dijo, va a ser la ley de desarrollo de la selva. De desarrollo de la selva según ustedes, porque para ellos el desarrollo de la selva es el buen vivir, no es el desarrollo de explotar el petróleo, explotar la madera, explotar los pastos, explotar y acabar con la Amazonía. Ese no es el desarrollo de la Amazonía y hacer carreteras. Creo que está en pelea si se hace la carretera esa famosa que va a atravesar la selva. Y dicen los nativos, dicen, nosotros no nos comunicamos por carretera, nos comunicamos por ríos. O sea, nosotros no nos van a hacer bien. Van a hacer bien a las madereras, que son todas ilegales. Y bueno, ya lo estamos viendo. Han matado a 12 o 21 dirigentes defensores de los derechos humanos en la selva en estos días, en estos últimos años. Y yo no veo que nosotros seguimos viendo la selva como una despensa de la cual tenemos que sacar la riqueza. ¿Qué hay? Y ya está. Y ahí no hay gente, la selva está vacía. No, no pues, la selva hay peruanos, hay gente. Ahora, desde el punto de vista de la iglesia, la selva es un tema, ¿no? Fue un asunto de evangelización Sí. en el origen. ¿Y cómo es esta relación entre la iglesia, la selva y la sociedad en todo este marco de rupturas del que estamos hablando Eso ahora? es muy complejo porque las sociedades, los nativos aceptan sobre todo las cuestiones educativas, pero ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Es otra cosa, ¿ya? Bueno, han entrado las sectas, sobre todo, no me acuerdo ahora cuál, pero que van en avioneta y hacen a todos, los hacen igual, bueno. Pero bueno, no creo que tengan mucha influencia. Pero nosotros en la zona de Guajún, desde que entramos, entraba el sacerdote, entraba a la escuela. A veces en la misma casa del sacerdote era la escuela. Y nosotros, cuando llegó Belaúnde y teníamos un sistema que se llamaba Sistema Educativo SEAM del Alto Marañón, nosotros habíamos constituido entre el río Cenepa, Santiago, Nieva y Marañón y Chiriaco 52 escuelas. Y nosotros las poníamos a la gente y el gobierno nos mandaba a nosotros la plata para que pagáramos a los profesores.
Y cuando llegó Belaúnde entregamos a los núcleos escolares 52 escuelas. Entonces ahí es donde se ha alfabetizado la gente, si quiere. Pero claro, también con la alfabetización entra la cultura, nuestra cultura. Entonces, a ver, si hemos sido verdaderamente responsables o sensibles a respetar su cultura y a fomentar su cultura, cosa por ver. para probar, porque, bueno, ahora sí. Bueno, pero esto ha sido movimientos últimos, ¿no? Pero, bueno, ya, pues entonces íbamos a llevar cultura, a llevar esto, a que la gente sepa leer, sepa escribir, está muy bien, pero no sé si fomentábamos mucho sus valores y su cultura. Nosotros sí tuvimos un colegio de secundaria que fue Llamaquensa, que lo construimos, eso sí, para recuperar sus costumbres, para recuperar su ciencia que sabían del campo, para recuperar todas esas cosas y dárselas de una manera distinta. Eso sí, pero bueno, fue en los años hace 30, 40 años, bueno, pero por ahí. Y tú encuentras que, hemos dicho la iglesia, estamos hablando de la iglesia católica, pero encuentras que en esta área tan difícil, con tanto dolor de por medio, las iglesias en general, las evangélicas, además de la católica, puedan formar puntos de acuerdo, puntos de comunidad o de encuentro en la aproximación. Eso sería bueno hacerlo, pero no creo que todavía haya llegado ese momento. Pero yo me acuerdo que cuando el Baguazo, nosotros apoyamos mucho desde Jaén, mucho, a todo, porque yo he ido varias veces con el programa de salud a atender a la gente que estaba enferma. Hemos mandado alimentos un montón de veces. Cuando ya estaba parada la pista, hemos mandado el carro, la camioneta al obispo con alimentos y con toda clase de cosas. Y yo me acuerdo que creo que son los nazarenos, vinieron a agradecerme a mí porque sus pastores decían, los únicos que nos han apoyado son la Iglesia Católica. Ya, y eso es verdad. Ahí estuvimos con ellos desde el comienzo hasta el final. Pero bueno. Tu libro tiene un título, del que hay que hacernos cargo, La encrucijada de lo cotidiano. Sí. ¿Qué tanta dificultad hay en asumir la vida desde lo que ocurre día a día, desde la necesidad de hablar, de comunicarnos y de encontrarnos en las mañanas, al encender el radio o en las calles? Bueno, yo creo que la editorial no era de todos los días. Todos los días se hace un comentario del día que es de 3 minutos ya. Pero las editoriales son de momentos más cruciales. Por eso es encrucijada, porque son momentos más cruciales que nos deben hacer reflexionar y que nos deben hacer pensar y que detrás de cada acontecimiento hay un detrás mucho más grande que el que se manifiesta en la misma acción que se hace, ¿no? ¿Y cómo sientes el retorno, la reacción que ha producido todo este esfuerzo por hacernos reparar en esos puntos que marcan las encrucijadas? Bueno, a mí algunas personas me han dicho, me ha ayudado mucho tu editorial, qué buena tu editorial. Una vez me escribió una carta una señora de Catacaos y yo estaba en Jaén, pero yo creo que la publicó El Tiempo y me dijo, no sabe bien, bueno, porque era una editorial sobre la equidad de género. No sabe usted cómo le agradezco lo que ha escrito, porque a mí esas cosas me apoyan. Yo llevo todos los años luchando por la equidad de género. Pero era una señora mayor. Ya yo he estado de profesora en los pueblos y bueno tengo esa carta, todavía la tengo, pero bueno. Pero fue un detalle, pero no. ¿Dirías que este ha sido un espacio para encontrarte también con las personas? Sí, también. Sí. Una colección de artículos para revisar. Los invitamos a leerlo. La encrucijada de lo cotidiano, de Francisco Muguiro. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ustedes, porque yo no creía que iba a tener tanto impacto, pero bueno, me alegro mucho.